Buenos días a todos. Queremos darles la más cordial bienvenida y agradecerles a todos por acompañarnos el día de hoy a este conversatorio privado, en donde tendremos a dos panelistas de trayectoria de peso en el área de finanzas y seguros. Les saluda María Alejandra Reyes, gerente de mercadeo de Trusted Advisors Group, organizadores de este conversatorio que forma parte de una serie de webinars que hemos lanzado con el objetivo de mantener a nuestra audiencia actualizada en diversos temas relacionados a la economía y finanzas. Les explico un poco la mecánica del conversatorio del día de hoy. Los panelistas en la mañana de hoy van a desarrollar diversos temas como son el efecto del COVID en la industria de seguros y en el mundo financiero, la importancia de un diagnóstico de estatus patrimonial, algunos tips para organizar sus seguros, cuáles son los seguros más indispensables en estos tiempos, con qué frecuencia revisarlos y cuánto es la suma asegurada adecuada. Y por último, vamos a conversar un poco más sobre cuándo puede ser útil o de utilidad contar con un family office. Aprovecho para recordarles a todos que pueden dejar sus preguntas a lo largo del conversatorio en la sección de abajo, en la parte inferior de la herramienta donde dice preguntas y respuestas. Y además recordarles que esta sesión está siendo grabada y eventualmente será compartida vía email con un enlace para volver a verla. Ahora sí, quiero darle la más cordial bienvenida a los panelistas que nos acompañan en la mañana de hoy, al señor Gabriel Dobarrio, es fundador y presidente de la boutique financiera Indigo Advisors, graduado en Administración de Negocios, Marketing, Riesgos y Seguro de Drake University. Cuenta con más de 35 años de experiencia en la industria de seguros, incluyendo más de 20 años como CEO de Generali y vicepresidente ejecutivo en ASA Compañía de Seguros. También se encuentra con nosotros en la mañana de hoy el señor Charlie Morris, fundador y presidente de la asesora financiera Trusted Advisors, graduado en Administración de Empresas en Florida State University y se ha capacitado en cursos sobre finanzas y mercadeo en la Escuela de Negocios de Harvard. Fue vicepresidente de inversiones en la Casa de Valores de Wall Street Security y vicepresidente de gestión patrimonial en Bank. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el mercado de capitales. Para hablarnos un poco más sobre la alianza que hemos creado entre la boutique financiera Indigo Advisors, le cedo la palabra al señor Charlie Morris. Bueno, buenos días a todos. Primero de todo, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Pienso que vamos a ver bastante data financiera y vamos a pasar, por el respeto del tiempo de todos, algunas filminas que van a ser bien nutritivas y educativas, pero la razón por la cual hemos invitado a Indigo y a Gabo es porque hemos tenido una relación de hace muchos años y en nuestro proceso de poder conversar, educar y entender a los clientes, el track record de Gabo, particularmente por el tema de seguros, es una pieza clave en lo que es un diagnóstico de situación patrimonial. Gabo, aparte de tener mucha experiencia en el tema de seguros, es un gran amigo y pensamos que la fortaleza que él tiene en el know-how técnico de seguros y más hoy en día, viviendo una pandemia, nos ayuda muchísimo a poder crear y agregar valor en el tema de los seguros, porque los seguros uno básicamente a veces los deja a un lado y no son eficientes, hacen falta de coberturas, a veces tienen coberturas excesivas y básicamente nos ayuda a darle una solución integral a toda nuestra cartera de clientes, a todo el proceso de negocio que estamos haciendo con ellos y más que todo destacar de que es un gran profesional, le tengo mucho respeto, he tenido relaciones con él en el pasado a través de la aseguradora y bueno, pensamos que es una pieza clave en nuestro proceso de negocios. Gracias, Charlie. Por mi parte, realmente esto es un startup
Indigo es realmente un startup consistente en servicios muy boutique, personalizados, confidenciales, enfocado en pocas empresas, pocas personas, realmente el enfoque es un poco personas de alto poder adquisitivo y alto potencial. Y aprovecho para agradecer sinceramente a todos los que nos están sintonizando hoy aquí. Veo que hay un número grande de personas, muy honrado con la presencia de todos. Sabemos que un miércoles, midweek, 9 de la mañana, no es fácil y aún así muchos se han anotado a este tema, que normalmente es un tema bastante aburridón, pero aquí estamos y le agradezco mucho la presencia. Como bien dice Charlie, esto, la idea es que sea como un all-in-one, un one-stop shop, donde tú puedes manejar tus temas financieros, tus temas de seguros, tus temas patrimoniales, integrados en un solo equipo. Y por eso fue que para mí también fue muy importante esta alianza estratégica con Trusted Advisors en toda la parte financiera, que sinceramente no es mi expertise. Mi experiencia de muchos años es más que nada en seguros de riesgos. Así que esta combinación creo que es muy, muy interesante para ambos, ¿no? Conozco a Charlie, como bien dijo, desde hace muchísimos años. De hecho, cuando manejábamos Generali, Charlie era la persona encargada de manejar las inversiones de Generali en Panamá, que no era una cartera pequeña, y siempre tuvo el aval y tuvo el beneplácito de los directivos del área de inversiones de la casa matriz por un trabajo muy profesional y siempre así lo demostró. Así que bueno, bienvenidos a todos. Me siento muy lleno de energía y entusiasmo con este startup en plena pandemia y es algo que arranca en plena pandemia, pero venía planificándose hace un par de años ya, así que aquí estamos ya a la orden. Muy bien, muchas gracias, señor Gabriel. Bueno, continuando con nuestros temas, que es uno de los más relevantes hoy día, que son los efectos de la pandemia, que nos ha dejado en el sector financiero y en la industria de seguros, y para ello le cedo la palabra al señor Gabriel en relación a cuáles han sido los efectos del COVID en la industria de seguros, para luego entonces el señor Charlie complementarlo con una presentación y datos estadísticos sobre el mercado financiero en Panamá y en Estados Unidos. Claro, con mucho gusto. Señor Gabriel. Sé que hemos escuchado mucho de pandemia y no queremos aburrirlos, pero básicamente la pandemia es como la metáfora del Black Swan o el cisne negro, que son sucesos sorpresivos y de gran impacto socioeconómico. Básicamente eventos que no sabías que podían ocurrir y quizás no sabías que no sabías, ¿no? Un ejemplo de esto es el 9/11 creo que fue hace como 19 años. Y bueno, la pandemia se puede decir que es otro Black Swan que ha azotado al mundo entero. Y a punta de golpes, por así decirlo, hemos aprendido que somos vulnerables, que todos los seres humanos, sin ningún distingo, tienen la misma suerte cuando se trata de un coronavirus. Si bien vivimos en un mundo de constantes cambios, todo ha vuelto a cambiar, más aún ahora con el COVID-19. Las prioridades de nosotros han cambiado, las necesidades han cambiado, los hábitos han cambiado. Y para mí la pandemia tiene un doble impacto realmente en el mundo entero, ¿no? Primero que todo, ha puesto a prueba los sistemas de salud del mundo entero. Muchos colapsaron. Ahora estamos viendo recientemente rebrotes en diferentes partes del mundo. Sabemos que la vacuna está todavía lejos. Estamos como viendo el tema de ensayo y error, que piensan que una vacuna va a ser y luego dicen que esta no va a ser. Y yo personalmente ya me he mentalizado que no vamos a tener vacuna quizás hasta el año 2021, así que hay que vivir con esto. El segundo impacto importante es el impacto económico, obviamente. Y dentro del impacto económico, lo más importante, en mi opinión, es el desempleo. Desempleo de doble dígito que tendremos en muchos países del mundo, incluyendo Panamá. Y esto crea pues una incertidumbre sociopolítica, económica, global. Como decía el economista Robert Shiller, mucho de esto tiene que ver también con la ansiedad psicológica, ¿no? A veces el efecto psicológico de una pandemia puede ser más fuerte que la propia pandemia y mucho de lo que vemos y lo que vamos a hablar más adelante
los mercados financieros y demás tiene mucho que ver con este efecto psicológico. Y bueno, por supuesto, siempre salen los radicales que quieren pescar en río revuelto y vemos ciertos países con problemas ahorita como Chile, Estados Unidos, que está pronto a elecciones, también tienes toda clase de radicales que salen ahora a pescar en río revuelto. Entrando rápidamente en estadísticas, ya tenemos 41 millones de casos en el mundo entero, ya es una señora pandemia, 214 países afectados. Para que tengan una idea de que esto no ha terminado, tenemos 10 millones más de casos que hace un mes, o sea que la curva famosa no es que se está aplanando todavía realmente, ya superamos el 1.230.000 defunciones en el mundo. Y un punto interesante que quiero resaltar es que nuestro continente América es quizás el más afectado. Tenemos a Estados Unidos, donde está el 20% de todos los casos, con 226.000 muertos. Luego tenemos a Brasil de segundo, mucha gente no sabe esto, pero Brasil es el segundo. Luego está India de tercero, pero está México de cuarto. O sea que realmente nuestro continente es realmente más afectado si tomamos en consideración que el continente asiático, África, Europa, son continentes que tienen más población que el continente americano. Y ojo que Colombia, Argentina y Chile están también ahí arriba en las estadísticas, en los top 10, los top 12, así que eso es un tema que hay que tomar en consideración. Entrando en Panamá, ya tenemos al día de ayer 125.739 casos y ya superamos los 2.835 defunciones. Un punto interesante que no mucha gente sabe y que es muy lamentable es que de estas más de 2.500 defunciones en Panamá solamente cerca del 20% cuenta con un seguro de vida y eso demuestra pues la poca penetración que tenemos aquí en Panamá, ¿no? La industria de seguros ha sido muy solidaria. Al principio de este presente mes ya se habían pagado 23.5 millones en pagos relacionados exclusivamente con COVID. Esto excluye la póliza del Canal de Panamá, que es una póliza que se maneja separada, o sea que es un poco más. De esto, más o menos el 55% son reclamos de salud y el 45% lamentables defunciones de personas que sí estaban cubiertas, ¿no? La solidaridad de las aseguradoras va mucho más allá, no solamente el cubrir el COVID, que todos sabemos que en el texto de las pólizas globales, así como excluyen guerras o bombas atómicas, también están excluidas las pandemias. Sin embargo, la industria de seguros solidariamente se unió fuerzas y dijeron esto lo vamos a cubrir. Y hasta el día de hoy la industria de seguros está cubriendo todos los casos de COVID de salud que técnicamente, digamos, no hubieran estado cubiertos, porque la parte de vida sí siempre estaría cubierta, ¿no? También las aseguradoras han mostrado su solidaridad dando descuentos importantes en el ramo automóvil, porque obviamente al haber menos frecuencia, hay menos incidencia, menos reclamos, y era justo pues que la gente pagara menos en sus primas de auto, y muchas aseguradoras han invertido millones de dólares en descuentos de auto. Y han habido otras iniciativas como pólizas para los héroes de la salud, los médicos, las enfermeras, han habido donaciones importantes de muchas aseguradoras y también apoyo, obviamente, a la campaña Todo Panamá, ¿no? Así que sí ha sido fuerte el efecto en la industria de seguros, pero también la solidaridad de la industria. Creo, y aporto algo ahí, preguntándole, señor Gabriel, igual la pandemia nos ha traído cosas muy positivas también, ¿no? Efectos positivos. Sí, claro. Muy atinada la pregunta. Yo siempre me gusta pensar en la parte positiva de todo y tenemos que comenzar diciendo que el crecimiento en la digitalización ha sido enorme. Muchas empresas tenían planificado o tenían proyectos de digitalización visto a 5 o 10 años y todo esto se ha adelantado, el teletrabajo, la firma digital, webinars como el que estamos teniendo. Estas herramientas ya existían, pero no las utilizábamos, ahora las estamos usando. Así que esa parte es muy positiva, el hecho que podemos ahora trabajar mucho más paperless, sin papel. En salud el tema de la telemedicina se está cogiendo mucha fuerza. Oportunidades nuevas de negocio, vemos las ventas online, vemos los delivery, vemos que las empresas ahora son más eficientes, más productivas. Todo esto es lo que trae también el trabajo en casa, ¿no? Y por qué no decir, los mejores hábitos higiénicos. La gente ahora está más consciente de lavarse las manos, de estar siempre
presentarse de una manera higiénica, y eso al final trae más salud, porque los malos hábitos son parte de los problemas de los problemas de salud, ¿no? Y yo agregaría también que somos mejores personas, estamos más conscientes de otros seres humanos, hemos vivido más cerca de nuestras familias. Así que sí, las crisis como estas a veces son necesarias para que uno primero sienta la vulnerabilidad y al mismo tiempo busque las oportunidades, porque las crisis siempre son oportunidades. Y Sí, gracias por la pregunta. definitivamente que hemos evolucionado a mejor. Le cedo entonces la palabra al señor Charlie con la misma pregunta sobre los efectos de esta pandemia, pero en el área de mercado financiero. Ok, miren, básicamente yo voy a presentarles un par de filminas, no con el objetivo de irnos a lo negativo, sino irnos a la realidad del asunto, ¿no? Esta pandemia es bastante más seria de lo que la gente piensa. Y aquí les comparto unos quotes de McKinsey, solo para que vean, entiendan el tamaño y la dimensión. Échate para atrás, Mari, por favor, la primera. Para que entiendan el tamaño y la dimensión de la pandemia entre todos los gobiernos. La pandemia está alcanzando entre 10 y 12 trillones de dólares, que se anunció apenitas pasó la pandemia después de 2 meses de haberse básicamente declarado. Y si se compara con el Marshall Plan, que muchos no lo conocen, que básicamente fue la recuperación, un programa de recuperación en Europa en 1948, es más de 30 veces el tamaño de ese plan. Entonces, todos los gobiernos le están tirando plata al problema porque es un problema muy serio. Va a obligar a que todos nos reajustemos, es una realidad. O sea, tenemos que vivir con esta realidad y tenemos que tratar de vivir con ella y poder reconstruir, porque esto lo que estamos tratando de hacer es un trabajo de reconstrucción. Así que es bastante serio y es delicado porque los gobiernos van a entrar en un programa de emitir deuda, como lo estamos viendo en Panamá. La Reserva Federal de los Estados Unidos ya va por casi 4 trillones de dólares en los Estados Unidos. Y está pasando el próximo paquete de estímulo. Y esa deuda a final del día, a través de los bancos centrales que tienen el balance sheet o el balance para poder hacerlo, no todos los otros países en Latinoamérica tienen esa oportunidad. Entonces, los países industrializados o de primer mundo tienen ese músculo para poder ayudar a sus economías y a sus ciudadanos, mas sin embargo en Latinoamérica no tenemos esa suerte. O sea, gobiernos como el de Panamá, y lo vamos a ver en otras filminas, están básicamente pidiendo plata prestada para poder mantener la planilla del Estado, para poder mantener las canastas de comida, básicamente las estrategias que quieren para poder mantener un control social. Ok, pásate, Mari, por favor. Esta para mí es una de las filminas más importantes de básicamente este conversatorio. Básicamente hay vientos a favor y vientos en contra. Los vientos a favor que tenemos, y este es un source de Wells Fargo, es que a favor tenemos que hay una agresiva política monetaria a nivel generalizado. Hay tasas bajas y básicamente eso va a crear de alguna manera u otra una baja inflación y va a crear un poder de gasto después que pasemos de la pandemia. Entonces la demanda de que tenían los consumidores por productos y servicios se está acumulando y una vez salgamos de la pandemia debería de poder reactivarse. La gran pregunta es cómo se va a reactivar si la gente va a tener menos empleo y demás. Bueno, parte de los incentivos del gobierno norteamericano es mantener el consumo para no arriesgar que la economía caiga. Habiendo dicho eso, la economía de los Estados Unidos es una de las que más rápido se ha recuperado. Es una crisis por ahora de lo que ellos determinan de corto plazo. Uno de los vientos a favor también es que la vacuna está pronto a anunciarse, como dice Gabo, no necesariamente se va a anunciar de la noche a la mañana, o sea, pienso yo que va a ser como el tercer trimestre del otro año, y básicamente el mercado de valores le ha ido bastante bien, producto del estímulo de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Retos, incremento de infecciones que los estamos viendo, yo pienso que la segunda ola es lo que estamos empezando a ver, riesgos de quiebra que van a haber, desempleo va a haber, el consumidor más cauteloso,
¿ok? Por efectos de la pandemia y de proteger sus recursos, proteger su nivel de vida, riesgos geopolíticos, básicamente incertidumbre a nivel política, que eso está, políticamente hablando, esto está pasando aquí en Panamá, está pasando en Centroamérica, en Bolivia también. Podemos entrar en riesgos de populismo, socialismo, y básicamente esos son más que todos los retos que tenemos, ¿no? Que estamos viendo hoy en día, ¿no? Pásate la otra, Filmina. Quiero hablar un poquito del desempleo para que entiendan de dónde venía. Básicamente esto es un source de los Estados Unidos, de dónde venía desde el 2009 la tasa de desempleo, entró la pandemia y vean el spike que tuvo el desempleo en los Estados Unidos, y apenas empezó la Reserva Federal a inyectar, eso mantuvo la economía y la mantiene. En teoría, yo soy creyente de que es un estímulo no necesariamente real, porque no hay productividad, sino hay subsidio. Se está subsidiando a toda la fuerza laboral, pero sí ha ayudado a mantener la economía a flote. Y esta gráfica debe de seguir bajando a nivel de los Estados Unidos, siempre y cuando los estímulos continúen. Entonces, y ellos puedan recuperar la economía a través del balance de la Reserva Federal y básicamente la reactivación económica y la reconstrucción de la economía. Pásate a la otra página. Las tasas, mira, básicamente yo soy de la opinión que las tasas van a permanecer bajas por lo menos 2 o 3 años más, porque los gobiernos van a querer, y particularmente al que nos pegamos nosotros, que es la Reserva Federal, va a querer mantener la inflación baja, inyectarle liquidez a las economías a través de un ambiente de tasas bajas, y pienso que, viendo el forecast de esta tendencia, las tasas no deben de variar de medio punto a 3/4 de punto de aquí a los 2 o 3 años. Y habiéndote dicho eso, en los bancos no va a pasar nada hasta que las tasas cambien de dirección. Entonces, los bancos tienen un gran trabajo en esta crisis, y es estimular el crédito y dar crédito, y también la empresa privada. O sea, porque básicamente, recuérdense del 2008, y ahora vamos a hacer una comparación de eso. El 2008 también tuvimos épocas de tasas bajas, y nos tomó 10 años recuperarnos y volvimos acá en la pandemia. O sea, tenemos básicamente 12 años de estar en ambiente de tasas bajas. O sea, que seguimos inyectándole liquidez a los mercados globales a través de tasas bajas. ¿Okay? Esto es una gráfica que data desde 1993, que les muestra qué han hecho los mercados emergentes y qué ha hecho el mercado norteamericano, particularmente el S&P 500, en épocas de pandemia. ¿Okay? En épocas de pandemia, y vemos que básicamente el SARS tuvo un impacto importante porque cayó el mercado, no tanto con la fiebre aviar, porque el mercado estaba en un spike. El swine flu sí también tuvo un impacto, y vemos cómo nos pegó en el coronavirus, pero cómo viene el repunte. Claramente los Estados Unidos es un mercado líder, un mercado que ayuda en todo el tema del modelo de pricing y el modelo económico. América Latina y los mercados emergentes, como yo lo dije anteriormente, no van a tener la misma suerte. Hay países muy complicados, la recuperación para algunos países que no tengan activos, una economía bastante blindada, te diría yo, por efectos de cómo está configurado el país, van a tener una recuperación bastante lenta. ¿Okay? Esto les da una idea de dónde han estado los retornos estos hasta la semana pasada, y básicamente te hace un comparativo de los índices de alta capitalización de mercado y cuáles han sido los overperformers y los underperformers, o sea, quién ha tenido mejor desempeño, y claramente bienes raíces es un sector sumamente afectado a nivel global. Y esto es a nivel de data de bolsa de valores y de activos financieros cotizados en bolsa, no necesariamente activos tangibles. Entonces, les da un pantallazo, y esto lo podemos compartir con ustedes después si desean copias de estas filminas. ¿Okay? Esta es una gráfica muy importante porque básicamente el golpe que estamos viendo a nivel de países centroamericanos y suramericanos está aquí
reflejado. Uno es, la parte de arriba es la estimación y el crecimiento antes de COVID, ¿ok? La parte azul eran las estimaciones y básicamente la mediana cambió después de la pandemia. O sea, si se ponen a ver el PIB arriba en la primera filmina, estaba proyectado a crecer con unos déficits en rojo de cada uno de los países, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia. El circulito de Panamá es donde nos ubicamos nosotros, ¿no? Entonces, todo lo que era crecimiento del Producto Interno Bruto, básicamente en América Latina desapareció. Y lo que hay es un gran déficit con poco Producto Interno Bruto en crecimiento y una recuperación de las economías a través de inyección de deuda y a través de estímulo de gobierno. Así que es un big shift. Yo le llamo el gran reset. O sea, aquí básicamente tenemos que empezar de cero. Panamá, por ejemplo, ha estado parado 7 meses. Tiene una tendencia a recuperarse mucho más rápido que otros países, pero hay bastante trabajo que hacer a nivel de, te diría que de empresa privada. Porque el gobierno básicamente hoy en día está usando mucha de esa deuda, y vamos a las filminas, para mantener el aparato estatal, mantener o mitigar una crisis social, y poco de esa deuda se está invirtiendo en activos productivos, en concesiones, en inversiones, y es algo que tenemos que conversar más adelante todos para poder trabajar con el gobierno y ayudar al gobierno a pensar mejor, ¿no? En cuanto a la economía norteamericana, es claro que hay una contracción este año. El próximo año se espera una recuperación alrededor del 3.8% en Estados Unidos y 4% a nivel global. Hay unas cifras diferentes en otros lados, pero más o menos por ahí vemos la tendencia. Definitivamente el mejor mercado que se recuperó fue el norteamericano. Tuvieron una recesión muy breve. Yo pienso que yo no soy ni pro Trump ni pro Biden, pero pienso que Trump fue muy puntual en recuperar la economía y está basando su campaña en eso y ha tenido efecto. Bueno, ya sabemos que las tasas se redujeron a 0 en el 2020. Pareciera que la recuperación en el tema del mercado de valores, de acciones, va a seguir, porque van a seguir creando estímulos. Y nosotros exhortamos más que todo a que los inversionistas sigan invirtiendo y buscando oportunidades en episodios de volatilidad. Definitivamente hay que ser cautelosos en los mercados que tienen problemas. No necesariamente comprar barato te va a resultar en un retorno adecuado. O sea, hoy en día tienes muchos países, muchas empresas que están descontadas, bancos europeos que están trading a media vez su 0.50% de su valor en libros y son unas gangas, pero así mismo tienen muchos problemas. Entonces, no necesariamente lo que está barato va a ser una buena inversión. Entonces, hay que quedarse con los países ganadores, hay que quedarse con los países sanos, y ese es el gran reto, ¿no? Saber qué tan sanos están. Aquí vemos un poquito las cifras de Panamá, y esto es básicamente prepandemia, cuánta plata se había emitido a nivel de deuda en diferentes programas, y los meses que básicamente se emitieron esas deudas. Y para el 2019 ya habíamos emitido 3.500 millones de dólares en deuda. ¿Ok? O sea que en el 19, pásate para la del 20. Y esto es básicamente, la pandemia empezó en marzo, y de marzo acá han habido varios programas a nivel de la CAF y del BID y los bonos globales, y hemos emitido 5.110 millones de dólares. O sea que si sumas, ya vamos casi por 8.000 millones de dólares en deuda, que para Panamá es una cifra muy alta, en mi opinión. Y se está pidiendo extender hoy en día la capacidad de deuda del país para poder seguir afrontando la crisis del COVID. Entonces, la gran pregunta que nos tenemos que hacer todos nosotros es, ¿qué va a pasar después de esto? O sea, ¿cómo vamos a pagar esa deuda si el país está en déficit? Entonces, la empresa privada, básicamente, y los bancos, tenemos que ayudar a sacar las economías adelante, porque el gobierno lo que está haciendo es manteniendo su balance sheet
y su estructura de pasivos y manteniendo el orden social y manteniendo básicamente los riesgos de la pandemia. Y tienen bastantes retos que van a venir, ¿no? Entonces, Luis Navarro de Indesa hace como un par de semanas dijo que ¿quién nos va a sacar el hueco? Bueno, la empresa privada. La empresa privada siempre es la que mantiene el PIB rodando y tenemos que reestructurarnos, tenemos que reactivarnos, tenemos que recuperar la economía. Pero para eso necesitamos también que los bancos nos acompañen. Y eso va a ser clave para salir de esto. Tenemos que ser mucho más productivos, mucho más eficientes y también apoyar a lo que viene, porque vienen tiempos duros y vienen tiempos de retos. Bueno, muchísimas gracias, señor Charlie. Para continuar con nuestros temas de la mañana de hoy, uno de los puntos más indispensables para organizar nuestras finanzas hoy día es realizarnos un diagnóstico de estatus patrimonial, y para esto le cedo nuevamente la palabra al señor Charlie para que nos amplíe un poco más sobre la importancia de este diagnóstico. Mira, antes de explicarte lo del diagnóstico, te explico por qué se creó y por qué se hizo. Después de 20 años de estar en el negocio de manejarle liquidez y a los bancos, instituciones y altos patrimonios, los clientes siempre nos pedían ir un poquito más allá, o sea, ayudarlos en otras áreas de su patrimonio, ayudarlos a ser más eficientes, a identificar las deficiencias que todos tenemos. O sea, todos tenemos, porque por muy organizado que uno crea que está, no lo está. Entonces, después de muchos años, básicamente creamos un proceso, creamos un software que sirve de herramienta para identificar las deficiencias que todos tenemos en nuestro patrimonio. O sea, todos los días nosotros nos levantamos tratando de establecer metas para jubilarte, establecer metas para educar a tus hijos, reinvertir en tus negocios, ahorrar, viajar, vivir, tienes que vivir. Eso implica bastantes temas. O sea, tienes temas legales, tienes temas fiscales, tienes temas de sucesión, tienes temas empresariales. Entonces, hay un mundo dentro de cada persona que necesita establecer una hoja de ruta. Entonces, nuestro diagnóstico, que básicamente nos ha tomado mucho tiempo llegar donde estamos, es una herramienta, yo te diría que muy poderosa para los clientes que tenemos hoy en día, y soy testimonio a esto. A muchos clientes que los ayudamos pre-COVID con sus diagnósticos, hoy en día nos llaman y nos dan las gracias todos los días. Y es gratificante, porque al final del día es una herramienta que te ayuda a ver dónde vas, a establecer hojas de ruta y poder crear un plan de trabajo. Yo le llamo una tesis de situación financiera, y es como si fueras a hacerte un hemograma a donde un doctor y te chequean y te dicen cómo tienes que mejorar tu estatus de salud. Entonces, para eso nos sirve el diagnóstico, y creo que es una herramienta fundamental que agrega mucho valor hoy en día en nuestras vidas, y llegó la pandemia y básicamente nos ayudará muchísimo going forward para saber dónde tenemos que estar. Bueno, un testimonio real que es el señor Gabriel de Barrio, que también se realizó un diagnóstico de estatus patrimonial. En efecto, en efecto. Definitivamente yo me considero una persona que tengo mis finanzas bastante organizadas, por lo menos eso lo consideraba, y cuando estábamos en vísperas de esta alianza, yo le dije, bueno, yo quiero hacerme ese famoso diagnóstico para ver qué es lo que es. Y así que nos sentamos mi esposa y yo junto con Jordanka un día virtualmente, porque todo se puede hacer virtual, y creo que la primera sesión duró 1 hora. Básicamente es una metodología muy buena, tiene todas las herramientas tecnológicas. Básicamente es contestar preguntas, después hacer una segunda sesión que puede durar quizás otra hora, donde se amplía un poquito algunos temas, y a la semana o 10 días te dan un informe que en el caso mío eran como 18 páginas, donde te resume básicamente toda tu situación contable, financiera, fiscal,
riesgos, protección de patrimonios, asuntos legales, hereditarios, fundaciones. En fin, creo que es algo sumamente importante porque ustedes se sorprenderían la cantidad de personas de nuestro perfil, de personas bien educadas, de buenas posiciones en empresas, muy bien económicamente, que tienen esto descuidado. ¿Por qué lo tienen descuidado? Porque primero tu trabajo y tu familia. Y uno le dedica el tiempo a su trabajo y a su familia y sabes que tienes estos temas más o menos andando, que sabes que alguien te lo está manejando y los vas posponiendo. Por lo general lo pospones, algún día voy a ver esto y el tiempo pasa y uno nunca sabe cuándo puede suceder algo que te arrepientas de no haberlo hecho, ¿no? Así que sí creo que es sumamente importante y además no es para nada costoso, es básicamente un inicio de conocer tu situación patrimonial completa, ¿no? Sí, así mismo como comenta el señor Charlie, es hacerse un hemograma, por decirlo así. Bueno, los invitamos entonces a ver un pequeño video sobre el DSP. Pero no hay sonido. Muy bien. Bueno, ahora sí entrando un poco más en los temas de seguro. En caso de personas que tienen más de un seguro vigente, señor Gabriel, ¿cuál es la mejor manera de organizarlos, de organizar todos tus seguros, ¿no? Una manera más eficiente. Ok, cómo no. Bueno, primero que todo, hay que comprender que los seguros es una de las tantas maneras de administrar un riesgo. Y en el tema de administración de riesgo, risk management, podríamos hacer otro webinar completo y nos faltaría tiempo, ¿no? Así que solamente quiero decirle que todos estamos expuestos a todo tipo de riesgos, desde riesgos personales, físicos, naturales, crediticios, responsabilidad civil, consecuenciales, políticos, etcétera, ¿no? Y básicamente hay 4 maneras de tratar los riesgos dentro del concepto de risk management. El primero es asumirlo o mantenerlo, es decir, tú presupuestas este costo que este riesgo va a tener, o te autoaseguras o lo vas a través de una cautiva. Hay muchos mecanismos. El segundo sería simplemente evitar el riesgo, evitarlo, eliminarlo. No me voy a montar en el avión por si acaso se cae. No voy a entrar de socio en este negocio por el riesgo que eso conlleva. Al eliminarlo, evitarlo, obviamente muchas veces se pierden oportunidades, se puede cuantificar también cuánto se pierde. Hay una tercera manera de tratamiento de riesgo que es el reducirlo o mitigarlo o tomar medidas
para que en caso tal de que ocurra algo, el golpe no sea tan fuerte. Un ejemplo muy práctico es, por ejemplo, instalar sprinklers en las casas en caso de incendio, o ponerle verjas a las casas en caso de robo, etc. Y por último, y no menos importante, está el transferir el riesgo o compartir el riesgo. Y ahí es donde entra el tema del seguro. Tú puedes también hacer outsourcing. Hoy día los outsourcing están muy de moda, y también esa es una manera también de trasladar el riesgo a otra persona y que no lo asumas tú, y ir bajo el concepto pues, de zapatero a su zapato, ¿no? Ahora bien, ¿cómo organizar mis seguros de una manera eficiente? Que es la pregunta, ¿no? Yo diría que hacer lo que solamente el 10% de las personas realmente hacen. Y son cosas que estoy seguro que todos los que aquí nos escuchan saben que es parte de lo que deberían hacer, pero también saben que no lo están haciendo. Y yo lo puedo resumir en 5 puntos muy simples. Y sería bueno que lo anoten porque esto es muy importante para todos los que nos escuchan. Lo primero es adquirir o comprar realmente lo que necesitas, no necesariamente lo que te venden o lo que te quieren vender. Y aquí entra también el concepto de risk management, de que hay riesgo, como dije anteriormente, que tú no necesitas asegurarlo, tú puedes buscarle otro tratamiento más económico. Número 2, confirmar que tengamos las coberturas correctas con las sumas aseguradas correctas. Cuando digo correctas es que sean hechas a la medida. Es decir, queremos evitar el infraseguro y queremos evitar también el sobreseguro. El infraseguro trae como consecuencia, sobre todo en el ramo de incendio, trae como consecuencia que a la hora de una pérdida no te van a pagar lo que tú crees que te van a pagar. Y eso es importante tener presente. El sobreseguro trae como consecuencia que estás pagando por años un costo de una prima adicional que no hubieras tenido que pagar y que te la pudiste haber ahorrado. En fin, ese punto 2 es importante. El tercer punto es, y que usted se sorprendería la cantidad de personas que esto lo tienen bastante desordenado, estos siguientes puntos. El tercero es básicamente tratar de consolidarte en una sola aseguradora o máximo 2. Esa es mi recomendación. Obviamente hay aseguradoras que se especializan en ramo de personas, vida, salud, y eso podría ameritar que tengas 2 aseguradoras, pero he visto programas de seguros de clientes que tienen 3, 4 aseguradoras con 3, 4 diferentes corredores, con 3, 4 diferentes vigencias, y eso créanme que es un desorden administrativo. Al consolidar con menos aseguradoras o con una sola aseguradora, tienes mucho más leverage o tienes mucho más peso a la hora que se presente un problema que amerite profundizar en quién es el cliente y qué tiene el cliente con nosotros, ¿no? A veces eso ocurre, a veces hay reclamos que caen en área gris y las aseguradoras tienden a ver bien quién es el cliente y qué más tiene con nosotros. El cuarto punto, lo dije anteriormente, procurar tener una sola vigencia. Yo apuesto que aquí los que me escuchan tienen pólizas con diferentes vigencias. Es tan importante tener una sola vigencia porque, primero, organizas tu budget personal sabiendo cuándo vencen todas tus pólizas. Te permite organizarte para que al menos 2 meses antes de que venzan todas tus pólizas las puedas revisar junto con tu asesor. Y más importante, te permite tener una sola forma de pago, con una sola tarjeta de crédito, una sola manera de descuento bancario, con una misma letra mensual. Porque hoy día tú recibes cargos en tu tarjeta de seguros que tú no sabes ni lo que estás pagando. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo. Y ese punto cuarto es muy importante. Y por último, obviamente, es el quinto punto, revisar tu programa de seguro por lo menos una vez al año. En la práctica tampoco la gente lo hace. La gente recibe su renovación y recibe su renovación y recibe su renovación y no está revisando que todos estos primeros 4 puntos que les mencioné se estén cumpliendo. Y parte del asesoramiento de una boutique es lograr esto, ¿no? Lograr que estos 5 puntos se cumplan, donde lo más importante obviamente es que tengas las coberturas correctas y que pagues la prima correcta. Muy bien. Bueno, siguiendo... y puedo agregar también que no es parte de los 5 puntos, pero también aquí en Panamá, por el sistema financiero que tenemos, se dan mucho los seguros a través de bancos.
lo cual está muy bien. Sin embargo, cuando tienes pólizas de hipotecas, de incendio, de vida a través de bancos, se puede perder este tipo de control que les he mencionado. No todos los bancos saben lo que es, cómo se manejan los seguros. No todos los bancos saben de infraseguro, por ejemplo, donde ellos mismos se pueden ver perjudicados a la hora de una pérdida. En ocasiones las tarifas pueden ser más altas también. En ocasiones no, pero en ocasiones sí. Y sobre todo a la hora de un reclamo, pues los bancos normalmente no tienen un departamento de reclamos que te va a ayudar a que tu reclamo te lo paguen bien. Entonces es un tema que hay que ponderar también a la hora de ver tu seguro, ¿no? Muy bien, gracias, señor Gabriel. Siguiendo en la línea de los seguros, específicamente en los seguros de vida, sé que hay diferentes tipos de seguros, ¿verdad? Seguros de vida. ¿Cuáles son los diferentes tipos y según las necesidades de cada uno? Seguros de vida, ok, perfecto. Mira, ahí básicamente, bueno, primero que todo quiero decirles que las estadísticas de Panamá a la fecha muestran un incremento en las ventas de seguros de vida. Eso demuestra lo que veníamos diciendo al principio, de que nos sentimos más vulnerables, nos sentimos más frágiles. Estamos viendo ahora más de cerca la importancia de tener seguros. Y eso creo que era importante mencionarlo, ¿no? Y a veces no es bueno esperar a que estemos más viejos o más enfermos para entonces comprar un seguro que te va a costar más caro, si es que te lo pueden dar. Y el hecho de estar joven no significa que no puedas tener un seguro de vida. Básicamente hay tres modalidades de seguros de vida. La primera es el vida universal, o le llaman también el vida entera, que es una póliza que no solamente te cubre a ti, sino que además te genera ahorros, y los ahorros tienen un rendimiento a una tasa de interés. Estos seguros tienden a ser un poco más costosos, obviamente, porque estás generando un valor acumulado, un cash value. Están los seguros a término, o lo que le llaman también seguros tradicionales, que son seguros de riesgo puro, son los seguros más simples que hay, y son quizás los que más se están vendiendo hoy día. Y también ahora hay una nueva modalidad de unos seguros híbridos, que básicamente son unos planes a término donde al final del periodo, si tú sobrevives el periodo contratado, la compañía de seguro te devuelve el 100% de la prima que pagaste. Este es un seguro bastante novedoso, que es como una combinación del vida universal y el plan a término. Si me preguntas a mí, yo personalmente soy fanático de los seguros a término, sobre todo en estos tiempos. Puede que sean seguros que paguen menos comisión y demás, pero eso no es lo más importante. Lo importante es que el cliente esté bien asegurado. Son seguros simples, son seguros fáciles de entender, son muy straightforward. O estás vivo o estás muerto. Si te moriste dentro del periodo, la compañía de seguros paga a tus beneficiarios. Y obviamente son mucho más económicos porque no generan ahorros. Y como bien decía Charlie, las tasas de interés están bajas. Las tasas de interés de las pólizas de seguros de vida también están bajando. Y en este segmento, este perfil de personas que nos escuchan, mi recomendación sería tener seguros a término, pagar menos prima, y la diferencia que te ahorras, puedes invertirla con tus asesores financieros y sacarle mucho más rendimiento que el rendimiento que te paga la compañía de seguros. Estos seguros a término son ideales para garantías hipotecarias también, obviamente, porque a un bajo costo, por el tiempo que dura la hipoteca o el préstamo, tienes la cobertura que el banco te exige. Así que básicamente ese es el resumen de los tres tipos de seguros. Yo pensaría que el vida universal es un plan donde la gente joven tiende a comprarlo al inicio. De hecho, en mi caso personal fue así. Yo comencé con un seguro universal que me generó ahorros, utilicé los ahorros en su momento y luego emigré a una póliza a término, que es la que tengo ahora, hasta edad 95 años, que mi recomendación es que sea siempre a una edad muy avanzada, porque así no pierdes la apuesta, ¿no? La apuesta es que si vas a estar vivo o muerto cuando vence el seguro, pues a edad 95 lo más seguro es que no vamos a estar. Sí, bueno, era otra de las preguntas, ¿con qué frecuencia considera que es necesario revisar específicamente los seguros de vida? ¿Qué frecuencia revisar los seguros de vida? Bueno, sí.
Yo diría que los seguros de vida hay que estarlos siempre revisando porque vivimos un mundo cambiante, ¿no? Sí, lo hemos vivido en el 2020. Siempre hay que estar pendiente de revisarlo. ¿Y por qué revisarlo? Bueno, primero tienes que confirmar que tienes la suma asegurada adecuada, tienes que confirmar que tienes el último producto que tiene el asegurador. La aseguradora está constantemente renovando productos e innovando con productos nuevos. Recordemos que la mortalidad cambia. La mortalidad de nosotros hoy día es mucho más alta que la mortalidad de nuestros padres, de nuestros abuelos. La compañía de seguro consecuentemente saca nuevos productos con nuevas tablas de mortalidad que son más económicos. Es muy importante verificar si tienes un plan a término, verificar la terminación de este plan. Mucha gente compra el seguro y se olvida de cuándo vence. Y si tienes un plan de vida universal, cuando comienza la caducidad. Básicamente es cuando los ahorros que tienes empiezan a comerse la prima. Eso es sumamente importante revisarlo. Obviamente ver si tienes valores acumulados. Hoy día se está dando mucho el caso y yo personalmente he tenido varios casos de personas que tienen seguros de vida universal de hace 10, 15, 20 años y debido al tema pandémico y demás están retirando sus valores, que son importantes, y están adquiriendo un nuevo seguro a término que es más económico con plata en el bolsillo. Así que eso es una combinación ganadora también que puede ser algo recomendable, ¿no? Obviamente también otra de las cosas que se revisan son los beneficiarios, ¿no? Porque, mira, la vida cambia. ¿Cuáles son los triggers para revisar un seguro de vida? Los matrimonios, los divorcios. Recordemos que el 50% de las personas se divorcian cuando compras una casa nueva, un ascenso o un nuevo trabajo, un nuevo préstamo, compras o vendes un negocio, una herencia, cuando te quedas ya solo en la casa, lo que llaman empty nest, la muerte de un ser querido, siempre va también trigger el tipo de seguros. Cuando te jubilas, cuando te retiras, tu cambio de salud, si tu peso cambió, si dejaste de fumar, todas esas cosas pueden ser motivos de revisión de un seguro de vida y seguro de salud también. Y bueno, ahora tenemos COVID, ¿no? COVID también es un motivo que tiene a todo el mundo revisando sus seguros. Sí, en el área de seguros de salud, ¿cuál es un buen esquema que consideraría usted para personas de alto poder adquisitivo? Okay, bueno, primero tenemos que tiempo. ¿Cómo estamos de tiempo, Mariana? Nos quedan 10 ¿Estamos bien de tiempo? minutos, si acaso, 10 minutitos. Okay, porque depende de eso cuánto me extiendo. Básicamente, el ramo de salud es un ramo sumamente importante y nada más quiero resumirles diciéndoles que la inflación médica es un fenómeno global. Normalmente la inflación médica es varias veces la inflación de un país. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay mayor incidencia de enfermedades. Tú dirías, no, pero si en estos tiempos modernos la gente se debe enfermar menos. No, la gente se enferma más, a la gente le da más cáncer ahora que antes, la gente tiene enfermedades coronarias ahora más que antes. En fin, todo esto hace que con los avances en la ciencia y los equipos más modernos y tecnológicos que tienen los hospitales, los costos de curar estas enfermedades son mucho más altos que antes. Lo otro que ocurre es que personas con condiciones médicas ahora duran mucho más tiempo, justamente porque ahora hay más tecnología. Si echamos para atrás nuestros padres, nuestros abuelos, cuando alguien le daba cáncer, prácticamente te morías rápidamente. Hoy día la gente puede sobrevivir un cáncer y todos esos son costos que alguien tiene que pagar. Entonces el tema de la inflación médica es importante tenerlo en cuenta porque comprar un seguro de salud es sumamente importante y quedarte con él y no, o sea, cancelar una póliza de salud en estos tiempos puede ser un error muy grande, ¿no? Hay diferentes modalidades de tipos de salud, de tipos de seguro de salud. Esto es como cuando vas a una heladería y tienes que escoger entre 24 sabores o vamos a ponerlo más en contexto, quieres comprar un paraguas y vas a una tienda de paraguas y tienes 120 opciones porque cada compañía de seguros te da 3 o 4 planes con 3 o 4 deducibles y tienes muchas opciones, ¿no? ¿Qué busco yo para mis clientes? Número uno, que la suma asegurada sea suficiente. ¿Qué significa esto? Primero, que sea una póliza de última generación. Si alguno de ustedes que me escucha tiene una póliza que la suma asegurada se va venciendo
en el tiempo y se va gastando, tienes una póliza de vieja generación. Las pólizas de nueva generación, la suma asegurada se renueva todos los años y no cuesta más por tenerlo. Esto es sumamente importante. ¿Cuánto suma asegurada? Bueno, ya dijimos que los costos médicos van subiendo, nunca sabes cuándo puedes tener una situación de una enfermedad grave, si te quieres atender fuera de Panamá, por ejemplo. Yo diría que como mínimo, siempre que sea anual renovable, mínimo $1 millón. Personalmente recomiendo mínimo 2 millones a 2,5 millones de suma asegurada, porque recordemos que el tema inflacionario, lo que hoy te puede costar $100,000, puede ser que mañana te cueste 200,000 y así mismo, ¿no? Segunda cosa que veo es la red de proveedores que tiene la compañía de seguros en Panamá y fuera de Panamá. Sumamente importante la calidad de la red de proveedores. Obviamente esto va ligado con el servicio de reclamos que ofrece la aseguradora, que sea eficiente, que sea ágil, no todas son iguales. Obviamente el precio es importante. Siempre me gusta comparar entre 2 o 3 buenos proveedores, preferiblemente que el incremento anual, porque en seguro de salud es muy normal y ustedes lo están viviendo, las pólizas tienden a incrementar todos los años por el tema inflacionario que les mencioné. Hay aseguradoras que tienen el tema del incremento anual mucho mejor controlado y reportado a la superintendencia, donde nunca te van a sorprender con un incremento astronómico, porque tienen quizá una masa crítica más grande también, mientras que hay otras aseguradoras que te pueden de repente sorprender con un incremento anual mucho más grande. Asimismo, existe lo que llaman el incremento por rango de edad. Hay aseguradoras que te incrementan por rango de edad, porque cambió tu edad todos los años, mientras que hay otras que te incrementan por rango de edad solamente cada 5 años. Entonces, estos son temitas que hay que conocer para que tu cliente pueda tener un seguro de salud por largo plazo, porque lo que menos quieres es que cuando más lo necesitas, entonces no puedas pagarlo, ¿no? Luego vienen los temas de los copagos. Hay pólizas que el cliente tiene que afrontar o asumir un porcentaje del costo, normalmente es el 15%. Estas pólizas tienden a ser más económicas, pero si tú te consideras una persona que estás bien de salud y que sabes que vas a usar poco tu póliza, no te molestaría tener una póliza donde tengas un copago, porque además vas a pagar menos prima. También es importante mencionar que estas pólizas que tienen copago normalmente tienen lo que se denomina un stop loss, o sea que de ese 15% no lo tienes que pagar todo. Llega un momento donde te dicen, hasta aquí tú pagas, el resto lo pago yo. Normalmente $4,000 en Panamá, $10,000 fuera de Panamá, hasta ese monto tú pagas y el resto lo paga la aseguradora, o sea que el copago no es tan malo, ¿no? Luego tenemos el tema de lo que denominan las burras, que son los costos usuales razonables y acostumbrados que todas las aseguradoras aplican cuando de pronto algún médico se sale del rango normal. Las aseguradoras tienden a querer pagar lo que es el costo razonable acostumbrado. Cada compañía tiene su librito en esta materia. Hay que conocer un poquito para saber cuáles tienen los mejores costos usuales acostumbrados. Y por último, también me fijo, esto es menos común, pero también me fijo mucho en qué tope o qué límites le ponen para trasplantes de órganos, para enfermedades congénitas. Las aseguradoras difieren mucho en este tipo de cobertura. Tema de cáncer, diálisis, Alzheimer's, prótesis. En fin, hay una serie de coberturas específicas que varía mucho el porcentaje que te cubren muchas aseguradoras. Y por último, y que esto es todo es otro capítulo, es el tema de la maternidad. Para aquellas aseguradas que van a requerir de la cobertura de maternidad, hay pólizas especiales que son más recomendables para el tema de maternidad. Así que más o menos con eso resumo. Interesante, señor Gabriel. Muy interesante, realmente que es muy amplio todo el tema de seguros. Les recuerdo a todos los participantes que esta grabación se les va a estar enviando a través del correo electrónico. Bueno, ya para culminar entonces con el señor Charlie, en nuestra última pregunta sobre el tema de la utilidad, ¿cuándo puede ser útil contar con un family office? Señor Charlie. Llevándote la filmina ahí, creo que tenemos una filmina para eso. Básicamente,
Mira, el Family Office no es más que una estructura formal administrativa para controlar un patrimonio líquido. Mucha gente, muchos empresarios cuando terminan ya su etapa productiva de administrar sus negocios deciden o pasarlo a sus herederos o venderlo a terceros o básicamente montar una estructura profesional que siga administrando el negocio. Y cuando básicamente los pioneros del negocio salen del negocio, básicamente se encuentran sin tener un fallback o básicamente una estrategia para poder seguir operando. La utilidad del Family Office, en mi opinión, es fundamental para los empresarios que buscan una salida del negocio y para poder tener orden en el tema de sus gastos de vida, mantener el legado, saber dónde están sus inversiones líquidas después de vender una empresa o de administrar su patrimonio, necesita gente. O sea, básicamente es una administradora general de tu patrimonio. Entonces necesitas contabilidad. Necesitas saber dónde están tus inversiones inmobiliarias. ¿Vas a seguir invirtiendo o vas a seguir gastando? Entonces necesitas crear políticas de inversiones, políticas de gastos de vida, políticas de reinversiones. Y por último, básicamente vas a querer devolver y donar a través de filantropía. Entonces, para eso necesita este tipo de personas que básicamente son high net worth individuals, que son gente que tienen sus negocios, una estructura paralela. Mucha gente piensa que en Family Office es tener una secretaria y llegas a un lugar y básicamente vas a verificar tus temas en una hoja de Excel. No, es mucho más que eso. O sea, básicamente es una estructura formal donde básicamente tienes que contratar a profesionales de primera línea, ya sea dentro del Family Office o externo a través de un outsource, para poder llevar una sucesión de ese patrimonio que tan arduamente y por muchos años los pioneros de los negocios o las generaciones que han trabajado el negocio quieren darle perpetuidad al patrimonio. O sea, una estructura que le permite dar perpetuidad, manejo ordenado a las familias y a sus beneficiarios. Excelente. Bueno, ya nos quedamos cortos de tiempo. Creo que teníamos una pregunta. En este caso, no sé si desean responderla o le damos respuesta hay una pregunta electrónico. Hay una pregunta que dice, vamos a responder rapidito, ¿cómo considera el nivel de tasas de Fed si gana Biden? Mira, yo pienso que las tasas se van a mantener. Biden no controla las tasas, las controla la Reserva Federal. Yo pienso vamos a vivir los próximos 3 a 5 años en un ambiente de tasas bajas. Van a tener que incrementar un poco las tasas, pero van a tener que seguir estimulando la economía. Si Biden gana, sí puede haber, es un partido liberal, no es un partido republicano, o sea, es un partido no tan enfocado en la defensa y es más pro a política internacional y a ser aliados de todos los países, no necesariamente de algunos. Así que no veo el riesgo de populismo, dices ahí de izquierda, para ser honesto en la pregunta que me hicieron. Pienso que de hecho no va a ser un gobierno tan defensivo, va a ser más proactivo, tipo lo que teníamos con Clinton, pero igual no va a ser un gobierno tan tosco como lo que hemos tenido con Trump, ¿no? Pero en temas de tasas no veo las tasas moviéndose por cualquiera. Estás hablando como si fuera a ganar Biden, ¿no? ¿Estás votando a Biden? Yo pienso que hay una gran probabilidad que gane. Las encuestas todavía está arriba, pero bueno. Trump ha perdido mucho momentum con el tema de cómo manejó el movimiento por todo lo que pasó con yo creo que gana Trump. Manifestaciones y el tema a mí no me gustó para nada el tema del debate. O sea, el debate me pareció
muy irrespetuoso todo lo que pasó ahí, pues. Así es, eso sí fue un desastre. Bueno, quiero agradecerles a los panelistas y a los participantes por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias. Nuevamente, pues esta grabación se les va a hacer llegar a través de correo electrónico y deseándoles una feliz mañana. Nos despedimos. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Bye bye, gracias.